Un saludo especial. Mi nombre es Jair Olascoaga Galerma. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y este será un espacio para revisar algunas preguntas de estudios empíricos que remiten a las investigaciones relacionadas al tema de mi protocolo de investigación o hasta lo que hasta el momento se ha desarrollado desde este seminario de investigación educativa. En ese sentido, como introducción, el propósito de este espacio pues, es identificar esas distintas preguntas que rodean las investigaciones, desde los antecedentes que tiene esta temática del protocolo de investigación y relacionar esas variables de investigación con la metodología que están trabajando. Vamos a revisar al menos 6 estudios que dan base al objetivo de la investigación. En resumen, lo que se va a identificar es las relaciones discursivas que existen entre precisamente las dinámicas discursivas de las comunidades inmersas en una situación de vulnerabilidad, llámese entorno social, llámese género, llámese, digamos, conocimiento, epistemología, etcétera. En primer lugar, tenemos entonces este estudio de Barba, denominado Injusticia Deliberativa, un fracaso colectivo, quien se pregunta si existe un tipo de injusticia discursiva distinto del enfoque dominante centrado en la incorrecta recepción de los actos de habla, específicamente aquella que ocurre cuando se impide injustamente el intercambio de razones y cuáles son sus implicaciones normativas y sociales. Este estudio tiene una metodología principal que es el análisis teórico conceptual, desde donde Barba pues examina y desarrolla el concepto de injusticia deliberativa como una de las principales variables a través de una reflexión filosófica y argumentativa. Por otro lado, tenemos el trabajo de Vilanova, denominado injusticia argumentativa, una dimensión de la injusticia epistémica o algo más, donde se pregunta qué lugar ocupa la noción de injusticia argumentativa dentro del conjunto de conceptos relacionados con la injusticia epistémica, como la injusticia discursiva y el silenciamiento ilocucionario. Este artículo pues trabaja una metodología de análisis conceptual y taxonómico y donde se busca definir y situar la noción de injusticia argumentativa dentro del marco más amplio de la injusticia epistémica. Aquí estarían entonces las variables funcionales de esta investigación. Por otro lado, nos encontramos a Zorro en su trabajo Cuatro injusticias epistémicas en los currículos universitarios de filosofía en Colombia, denominados anglo-eurocentrismo, racismo, sexismo y humanismo, quien se pregunta de qué manera los currículos universitarios de filosofía en Colombia, especialmente por la universidad, influenciados especialmente por la universidad occidentalizada, perpetúan diversas formas de injusticia epistémica, específicamente a través del anglo-eurocentrismo, el racismo, el sexismo y el humanismo. ¿Y cómo se relaciona esto con la trayectoria histórica de los epistemicidios occidentales? En esta investigación, particularmente relacionada con el ejercicio educativo, Zorro trabaja un análisis crítico teórico como metodología de investigación, donde se examinan las literaturas y las políticas educativas para argumentar precisamente cómo los currículos de filosofía perpetúan esas injusticias epistémicas. Unas variables importantes son los currículos y las injusticias epistémicas. Por otro lado, se encuentra el trabajo de Zorro, denominado Injusticias Hermenéuticas, análisis de las construcciones falsificadoras de la identidad de las mujeres trans a la luz de la matriz heterosexual, quien se pregunta precisamente cuáles son esas manifestaciones de injusticias hermenéuticas que sufren las mujeres trans en virtud de la matriz heterosexual. Este es un ejercicio de investigación declarado de cualitativo documental y tiene una revisión y análisis de documentos para responder a la pregunta sobre esas manifestaciones que se dan a partir de la matriz heterosexual. Las variables centrales del ejercicio son la injusticia y la matriz heterosexual. Por otro lado, tenemos Discourse, Intersectionality, Critic, Theory, Methods and Practice. Este texto de Esposito pregunta o tiene una teoría, digamos, una pregunta teórica principal,
que se denomina cuál es el potencial de convergencia entre los enfoques del análisis crítico del discurso y la interseccionalidad como teoría, método y práctica para la exploración de las intersecciones de las desigualdades y la opresión. Esta es una metodología de exploración teórica y se trabaja a partir del análisis crítico del discurso con unas variables centrales denominadas desigualdades y opresión. Finalmente, es este que es un ejercicio local en Barranquilla, Colombia, denominado marcadores discursivos en la comunidad de habla barranquillera, un análisis sociolingüístico, donde se preguntan cuáles son las características y funciones de esos marcadores discursivos en el habla de la comunidad barranquillera a partir de una perspectiva variacionista, considerando tanto los géneros discursivos como las variables sociales que influyen en su empleo. La metodología principal es el análisis sociolingüístico y cualitativo, y implica un análisis de las narrativas cotidianas en las que están inmersas estos marcadores discursivos. Bien, los textos que aquí se trabajan pues tienen un enfoque principal desde la reflexión de las nociones de injusticia discursiva, epistémica y argumentativa, en donde se reconoce cómo cada una afecta de manera particular la participación y el reconocimiento de sujetos en los procesos comunicativos y cognitivos. Se consideran propuestas como la decolonización de los currículos universitarios y el estudio de los marcadores discursivos locales, lo que amplía pues una mirada crítica hacia esas dinámicas de exclusión epistémica desde varios contextos. Con ello hay una reafirmación en el debate acerca de la justicia en los, digamos, en el discurso, en el uso del lenguaje, y plantea que es pertinente, pero también urgente, sobre todo, especialmente en espacios académicos, como es la institución educativa distrital de Estonac, donde probablemente pueden estarse configurando formas legítimas de saber y de ser escuchado y de alguna forma, a partir de la pertenencia de las estudiantes a contextos socioculturales y socioeconómicos con dificultades o denominados de vulnerabilidad, podrían estar enfrentando a partir de esa pertenencia una no recepción o una distorsión de lo que ellas comunican, y eso sería una práctica discursiva injusta en el marco de ese proceso de enseñanza. Especialmente el trabajo pues, buscará, y ese es como el ejercicio, plantear estrategias pedagógicas para evitar de alguna forma estas injusticias discursivas y que el lenguaje y las prácticas discursivas sean más incluyentes y de alguna forma vinculen el saber o los presaberes de las estudiantes, así como desligar sus apreciaciones lingüísticas de su condición social y económica. Agradezco entonces la atención prestada. Esta es mi presentación.